Padre celestial, soberano y glorioso Dios, ponemos el texto en tus manos para que la predicación manifieste tu verdad en corazones que has traído a este lugar. Padre, oro para que sea tu Santo Espíritu transformando por medio de las hermosas palabras de la Escritura. Que seas tú usando este heraldo, no con su talento ni con su oratoria, sino usándome para que simple y sencillamente exponga el texto tal como es, para que hable y transforme el corazón de los que escuchan tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en 1854, un joven pastor que no llegaba a los 20 años, se le dio la responsabilidad de liderar una iglesia en Londres. Y me imagino que ya saben de quién estoy hablando. Era sumamente joven y la iglesia atravesaba por un momento difícil. La iglesia empezó a decaer y decaer y decaer y pusieron a este pastor sumamente joven. Apenas llegaba a los 20 años. Este pastor joven tomó el texto y dijo: vamos a predicar y predicar y predicar y predicar fielmente. Empezó a predicar y a predicar. Él sabía que no confiaba de su experiencia porque no tenía, sabía que no confiaba de su capacidad personal porque todavía le faltaba, solo de que la palabra de Dios fuera predicada. Y predicó y predicó y predicó, a tal punto que eran multitudes los que se juntaban a oírlo. Y el énfasis acá no está en la cantidad de personas. Escuchen esto. Eso no significa que sea efectivo. Hay un montón de gente escuchando un montón de cosas que no son bíblicas. Pero lo que quiero decir es que el alcance de este predicador fue tan grande que hasta el día de hoy leemos sus predicaciones en libros. El nombre de él es Charles Spurgeon. Bien. Hermanos, su ministerio de la predicación de la palabra creció tanto, y cuando le preguntaban a la gente por qué iba a oírlo a él, decían: porque en su predicación confronta el pecado, en su predicación afirma nuestra fe y en su predicación nos lleva a mirar a Cristo. ¿Van conmigo? Esto es sumamente importante. ¿Por qué ibas a oír a esta persona hablando? ¿Por qué? Porque confronta mi pecado, me guía a ser diferente por medio de la palabra, porque afirma mi fe y porque me lleva a ver a Cristo. Spurgeon lo tenía claro. Él dice en una de sus predicaciones: el poder de recibir una bendición de Dios no está en nada absoluto ligado a nuestro talento, sino a la obra del Espíritu de Dios. Ahora, esto me lleva a una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos. ¿Y por qué necesitamos predicadores? ¿Por qué después de tanto tiempo tenemos que seguir viniendo a una iglesia a escuchar a una persona hablar y hablar y hablar durante media hora, 45 minutos? Porque es que en este tiempo contemporáneo necesitamos venir a un culto. ¿Por qué no simple y sencillamente abrimos nuestra computadora y buscamos cualquier cosa en internet y ahí crecemos espiritualmente? ¿Por qué somos llamados a venir a oír una predicación, sermón, que en otras iglesias ya ni le llaman predicación ni le llaman sermón, sino conferencia? Pero ¿por qué tenemos que venir? Para nuestro bien. ¿Qué mejora eso en mi vida? Sentarme a oír a una persona hablar de un libro muy, muy antiguo. Porque hasta el día de hoy se sigue reuniendo personas a oír a alguien hablar de este libro. Hermanos, básicamente porque Dios salva y transforma a su pueblo por medio de la predicación. ¿No se está viendo? Dios salva y transforma a su pueblo por medio de la predicación. Querido hermano, tú estás aquí hoy
No porque la iglesia tiene la mejor música que puedes oír de otras iglesias, que tiene una muy bonita música. No por las luces, no por el asiento que está bien cómodo. Estás aquí porque quieres oír la palabra predicada. Y eso debes exigir del predicador. Vienes no a oír al predicador, ni sus chistes, ni sus historias. Vienes a oír que la palabra hable, porque eso es lo que te transforma. Dios salva y transforma a un pueblo por medio de la predicación. Y quiero que tengan esto en mente. Este es mi argumento el día de hoy. Quiero convencerte y que salgas aquí plenamente convencido de que tienes que venir constantemente, no para cumplir con asistencia, sino porque Dios te habla. Sí, te habla en tu casa cuando lees la Biblia también, pero Dios ha determinado que la predicación pública del Evangelio con los escogidos de Dios reunidos sea importante para la transformación de su iglesia. Querido hermano, quiero convencerte y que digas, realmente necesito que me prediquen la palabra para ser confrontado, ser afirmado, ser consolado y realmente crecer en la vida misma de Cristo en mí. Y para esto te voy a dar 3 evidencias que van a fundamentar mi argumento. 3 evidencias exegéticas sacadas de esta sección de 1 al 4 que van a fundamentar mi argumento. Y son: 1, la salvación es planificada por parte de Dios desde antes de la eternidad para la fe de los escogidos de Dios. Punto número 1. ¿Por qué Dios salva por medio de la predicación? Porque Él ha planificado previamente una salvación. Punto número 2. Porque esa salvación es manifestada en este tiempo mediante la predicación. ¿Ok? Esto es importante. Esta salvación no solo es planificada en la eternidad pasada, sino que en este tiempo presente esa salvación es manifestada por medio de la predicación. Y punto número 3, no solo es manifestada, sino que por medio de esa predicación la salvación transforma el corazón. ¿Van conmigo? ¿Sí? Esto es sumamente importante, porque todo irá ligado a estas 3 evidencias. La evidencia 1 es versículo 1 y 2, evidencia 2 es versículo 3 y evidencia 3 es versículo 4. Entonces, mi argumento es: Dios salva y transforma por medio de la predicación. ¿Por qué? Porque Él planificó una salvación que es manifestada por la predicación, y a través de esa predicación ustedes son transformados. ¿Van conmigo? Bien, ahora sí, leamos nuevamente el texto. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente y prometió desde tiempos eternos. Recordemos que estamos en lo que se llama salutación o el saludo de la carta. Ahí es donde Pablo se presenta, los primeros 4 versículos de Tito, entendiendo que es una carta. ¿Ok? Cuando tú escribes una carta, tienes que poner de parte o para, y es básicamente lo que está queriendo hacer aquí Pablo. Escribe una carta donde plantea la salutación o el saludo, pero aquí plantea por qué la gente de Creta debe oír a Tito. Esto es importante. ¿Por qué las palabras de esa carta son autoritativas para la iglesia de Creta? Plantea en estos versículos. Ahora, si es un saludo, y van conmigo en la lógica, si es un saludo, entonces él se saluda con 2 términos. ¿Cuáles son? Siervo de Dios. Este es el 1, van conmigo. Recuerden que aquí en Gracia y Verdad ustedes estudian la Biblia conmigo, no solo me van a oír a mí. ¿Y el otro cuál es? Apóstol de Jesucristo, término número 2. Y es importante, sé que algunos han leído el libro de Esclavo de John MacArthur. Básicamente esto lo que quiere decir es que la palabra siervo en griego es la palabra doulos, que significa esclavo. Creo que la mayoría de nosotros sabe eso. Entonces voy a partir de ese conocimiento que ya tienen. Entonces, siervo es esclavo de Dios, sumisión a Dios, sometimiento a la voluntad de Dios. Pero quiero ir más allá en el término doulos,
porque el término dulos es una expresión que se utiliza en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Van conmigo? La traducción griega del Antiguo Testamento habla de dulos. Y cuando habla de dulos, se refiere a un título técnico para referirse a hombres de Dios que Él levantó soberanamente con propósitos redentivos. En otras palabras, este término en griego utilizado en la Septuaginta nos revela o nos habla de un término técnico para líderes especialmente levantados por Dios con propósitos para predicar la redención o para revelar la redención, entre ellos Moisés y entre ellos David. La Septuaginta utiliza el mismo lenguaje, dulos, siervos, para Moisés, que es un tipo de Cristo, para David, que es un tipo de Cristo, y ahora llega a Pablo, pero Pablo ya no es un tipo de Cristo, es quien predica a Cristo. ¿Van conmigo? Esto es sumamente importante, por eso utiliza el mismo término. Esto quiere decir básicamente que al mismo tiempo que Pablo está diciendo que él es una persona llamada por Dios para cumplir un propósito redentor, él también se llama a sí mismo apóstol. Y me encanta, porque la palabra apóstol ya no está en función de Dios, sino en función de la iglesia. Esos dos títulos, uno son en función de Dios, siervo, esclavo, llamado para propósitos redentivos, y luego apóstol, autoridad para la iglesia. Paréntesis, hermanos, no existe ningún apóstol hoy en día. Quiero que quede eso claro, ¿ok? Nadie tiene esa autoridad que tuvo Pablo. Por eso le llamamos época apostólica después de Hechos de los Apóstoles. Porque hasta que muere el último apóstol ya no hay apóstoles. ¿Eso sí quedó claro? ¿Ok? Paréntesis, no hay apóstoles. Nadie tiene esa autoridad de Pablo. Pero entonces lo que está queriendo decir aquí es que al mismo tiempo se presenta como apóstol, un enviado con autoridad. Entonces, sus dos términos es: iglesia de Creta o iglesia, escuchen lo que voy a decir, porque soy llamado por Dios para propósitos de redención en el pueblo. Y no solo eso, porque tengo autoridad para que ustedes realmente vivan conforme a lo que estoy diciendo. Entonces, la iglesia de Creta lo primero que va a decir: hay que prestar atención. Este es el siervo de Dios que llamó con autoridad para hablarnos. Y luego enseña el conforme para la fe. Ahora, sus dos términos no solo están funcionando como título, sino que sus dos términos tienen una función: la fe de los creyentes. ¿Van conmigo? Esto es importante. Esos dos términos tienen una función, en griego kata, que es el para, que podríamos traducir, pero no solo es para, sino con una funcionalidad o un propósito de que sus títulos son para que se desarrolle y se manifieste la fe en los creyentes. Dice, entonces soy siervo y apóstol conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esto es sumamente importante. Pablo es siervo y apóstol para la fe, no para su propio orgullo. Pablo es siervo y apóstol para la fe de los escogidos, y Elí, que es kai en griego, podríamos agregar para la fe y para el pleno conocimiento. Entonces, la función de Pablo con los cretenses es: escuchen lo que está en esta carta. ¿Saben por qué? Porque esto va a ser para su fe y para su pleno conocimiento. ¿Ven? Por eso debes escuchar lo que Pablo quiere decir en Tito. Para la fe de los escogidos de Dios. Hermanos, no se trata tanto de quién es Pablo, sino del propósito de Pablo. Y esto es importante en cuanto a la fe y el pleno conocimiento de la verdad, que es según qué. ¿Según qué? La piedad. Esto tiene que ver con practicismo de lo que creo, de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto tiene que ver con que Pablo no solo quiere que usted entienda la verdad, sino que usted practique la verdad. De nada sirve conocer la verdad y no practicar la verdad. Entonces, la fe no va en función solo del conocimiento. La fe va en función de lo que tú haces, tú dices y tú vives. Por eso la carta tiene elementos teológicos y elementos prácticos.
Está diciendo, Dios me envió para que se desarrolle su fe y que tengan pleno conocimiento, pero que eso se vea viviendo ese conocimiento. Hermanos, de nada sirve que afirmes ser creyente si esa afirmación no cambia tu comportamiento. De nada sirve que digas soy creyente si esa afirmación de que Cristo es Dios no hace que tu comportamiento se someta a Cristo como Señor. Entonces, hermanos, Pablo tiene ese título de esclavo de Dios, de siervo de Dios, con propósitos redentivos para el pueblo, y también tiene una autoridad porque habla de parte de Dios, apóstol, y esa autoridad y ese propósito es para que se desarrolle la fe en los escogidos de Dios, que oirán el llamado y que responderán por obra y gracia de Dios. Y para que también ese pueblo sea alimentado con pleno conocimiento, pero no solo eso, sino para que lo vivan, para que lo apliquen. Versículo 2, no termina ahí. Con la esperanza de la vida eterna. Entonces, querido hermano, no solo sus palabras no solo están para la fe del pueblo, ni tampoco para que conozcan y vivan, sino para que usted desarrolle en esperanza. Eso es importante. Pablo espera que sus palabras los lleve a tener esperanza. Algo que hoy casi no hay. ¿Por qué digo que casi no hay? Porque la mayoría de esperanza que tenemos hoy es que en todo se resolverá, que el negocio funcionará, que el trabajo seguirá bien, que voy a seguir con salud. La esperanza acá no tiene que ver contigo. La esperanza tiene que ver con Dios, que no miente. ¡Wow! ¡Qué argumento el de Pablo! La esperanza no tiene que ver contigo. La esperanza no tiene que ver con lo que vaya a suceder. La esperanza no tiene que ver con las circunstancias. La esperanza no tiene que ver con que si vas a tener salud o no. La esperanza tiene que ver con que Dios no miente y lo que Él ha dicho es verdad. Y si comparas con capítulo 1, versículo 12, los cretenses eran mentirosos. No solo los cretenses, bueno, los cretenses. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que Dios no miente. Eso quiere decir que aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de tus malas decisiones, el fin último es que seas como Cristo. Y Él no miente, utilizará todo ese mal para tu transformación. Él no miente. Eso quiere decir, hermano, que tu esperanza está basada en el carácter de Dios, en quién es Él. Y Pablo sitúa la promesa de quién es Él, ¿cuándo? En términos de tiempo. ¿Cuándo? Términos eternos. Wow, esto es hermoso. Porque Pablo está diciendo, Dios te salvó desde antes o planeó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Y Él no miente. Él no miente. Si tú eres escogido de Dios, Él no miente. Y como no miente, entonces no importa las pruebas, las dificultades, no importa cuántas veces has caído, la salvación no depende de tu esfuerzo. Descansa, ten esperanza. Claro, hay que de alguna u otra forma vivir en obediencia a Dios, pero la salvación no depende de tu esfuerzo. Depende de que Dios planificó la salvación y Él no ha mentido en salvarte. No mentirá, por ende es verdad. Hermano, tu esperanza es en medio del pecado, aun cuando has caído en algo muy feo, aun cuando has caído en algo que no te atreverías a decir, Dios te sostiene si eres un verdadero creyente. Él te sostiene y te sostendrá, aun en medio de tu propia maldad. Hermanos, y todo eso es porque Dios ha planificado una salvación desde antes del tiempo, una salvación que dará fe, una salvación que trae conocimiento y práctica, una salvación de vida eterna que se sustenta en que Él no miente. ¿Lo crees? Pues si lo crees, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo escuchas? Versículo 3, punto número 2. ¿Cómo se manifiesta esa salvación? Por medio de la predicación. Punto número
2 de nuestra evidencia exegética. La salvación es manifestada. Ya no solo vimos que es planificada para fe, para conocimiento y práctica. Otra vez, no solo es planificada antes de la fundación del mundo para fe, conocimiento y práctica. No solo debes tener esperanza de que esa salvación va a ser real porque Él no miente. No solo hay una conceptualización de la verdad, no solo se habla de la verdad en términos, sino que también es una verdad manifestada a su pueblo escogido. Versículo 3. Y manifestó que, lo que viene hablando versículos 1 y 2. Manifestó esta salvación que fue planificada sin que hayan nacido, que tiene un propósito redentivo, para que desarrolles fe, para que tengas conocimiento, para que lo apliques. Esa salvación tan grande, tan hermosa, es manifestada ahora a ustedes en su tiempo, su palabra por la predicación que me fue confiada. Fue confiada es un verbo en griego pasivo. Eso quiere decir, los que saben un poquito más de español que yo, que el verbo pasivo es que el sujeto no realiza la acción. Eso quiere decir que no fue que Pablo se levantó de la noche a mañana y dice, yo voy a predicar porque quiero predicar. No, Dios le confió a él la palabra que es de Dios, no la palabra que es de Pablo. Por eso él es apóstol. ¿Ven cómo conecta todo? Por eso él es siervo de Dios. Porque Dios le confió su propia palabra. Por eso, querido hermano, perdón que sea tan así, pero creo que en nuestro tiempo debo hacer esta exhortación a cada rato. Por eso, el pastor cuando predica, lo que habla es la palabra que le fue confiada. Lo que Dios le dijo que hablara por medio de la escritura, no por medio de un sueño, no por medio de una experiencia ayer. Pastores que utilizan el púlpito para decir, es que ayer tuve tal experiencia y de ahí nace la narrativa de la predicación. Ten cuidado. Pastores que utilizan el púlpito para decirle cosas a las personas directamente, que no puede hablar directamente con la persona. En otras palabras, que utilizan el púlpito para tirar. Hermano, la Biblia es para manifestar y la predicación es para manifestar esa salvación que ha sido predeterminada desde antes del tiempo. Nada más. Eso conlleva exhortación. Eso conlleva también que cada uno de nosotros desarrolle esa fe. Hermanos, es importante cómo el versículo 3 conecta la eternidad con la historia. Él dice que a su debido momento en nuestra historia, en tu historia, conociste a Cristo porque alguien predicó esa salvación que ya estaba predeterminada. Tú conociste al Señor Jesús porque alguien te predicó, te habló del Evangelio y luego el Espíritu Santo fue transformando tu mente y tu corazón. Porque ¿cómo oirán si nadie les predica? Romanos. Querido hermano, esa palabra no es una idea abstracta. Manifestó a su tiempo su palabra. Esto no es una idea abstracta, esto es el logo de Dios, esto es el Evangelio. La forma más práctica o la forma real donde se manifiesta su salvación es por medio de Cristo, que Él muere, es sepultado y resucita. Eso es lo que nosotros predicamos. Por eso, paréntesis, no hay profetas tampoco el día de hoy. ¿Por qué? Porque los profetas predicaron sobre el Salvador que vendría y ahora los pastores predican de ese Salvador que vino. ¿Van conmigo? Por eso no hay profecía. La profecía hoy en día es predicar la palabra para que el pueblo se arrepienta. Por eso es que no hay visiones a futuro. Dice Hebreos 1, que antes, en otro tiempo, Dios habló por medio de los profetas, pero ahora habla por medio del Hijo. Eso quiere decir, querido hermano, que tienes una responsabilidad de predicar a Cristo en todo momento y en cualquier lugar. Dios te ha llamado a predicar el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar, porque por ahí salva a pecadores.
Hermano, la predicación, escucha esta frase, la predicación no es una herramienta, no es un espacio en el culto. Yo una vez servía en una iglesia donde me decía el pastor, era un miércoles y no tenía nada preparado, culto de estudio bíblico, y me decía el pastor, tome, agarre la guitarra, tóqueme un par de canciones para antes de iniciar. La iglesia o lo que hacemos el domingo en la mañana no es parte 1, parte 2 y parte 3. Música, oración y luego esto. No, la iglesia básicamente es para venir a que su palabra sea predicada y todos los elementos litúrgicos deben hablar a nuestro corazón. Es por eso que las canciones deben ir conforme a lo que se está enseñando, porque todo va en torno a que Dios obre en ti por medio de la predicación. Querido hermano, Pablo deja claro con esto que la predicación no es una herramienta, la predicación no es un método. La predicación, presta atención, es el modelo soberano que Dios estableció para traer gracia al presente. Repito, la predicación es el medio soberano por el que Dios establece traer su gracia salvífica al presente. Él determina que la gracia que salva sea atraída por medio de la predicación, porque la fe viene por el oír y el oír por, dice Romanos, la palabra. Querido hermano, esto es sumamente importante. Esto nos obliga a que replanteemos qué es la iglesia. Querido hermano, hace unos días me llamó un amigo que está plantando en Estados Unidos. Está plantando una iglesia. Y me llamó muy preocupado a pedirme un consejo. Me dice, mira, tengo unos líderes que los aprecio mucho, que quiero mucho, pero como nuestra iglesia no tiene clase de niños ni clase de jóvenes, sus hijos se aburrieron y determinaron irse de la iglesia. Él estaba entre la disyuntiva. ¿Meto clases ahora que no tengo gente o no meto clases? ¿Qué hago para atraer a la gente? Y estaba bien triste hablando conmigo. Yo le dije, mira, no te puedo decir qué decir, solo puedo decirte que prediques la verdad y confía en que esa verdad va a transformar. No agregues eventos solo para tener a la gente. Predica. Los eventos vendrán después en base a la predicación, no en base a tener a las personas sentadas. Y él se quedó así y yo le dije, lo único que te puedo decir es que cuando yo empecé, era bien difícil. Familias llegaban y decían, no tienen clases de niños, nos vamos. Y nos reuníamos sábados en la noche. O sea, lluvia, y una vez mandamos una encuesta y escribían, mira, es que como llueve tanto no puedo traer a mis hijos, voy para otra iglesia. Y ustedes no saben el peso que, ¿qué hago? Y solo volví a la escritura, haz lo que Dios te llamó a hacer, predica, predica. El ejemplo de Spurgeon, el ejemplo de Charles Simeon, que cuando lo pusieron a predicar, la gente cerró la iglesia para que no lo oyeran, pero después de oírlo, la iglesia se llenó de personas que querían cambiar y que oían esa predicación para ser transformadas. Y yo le decía a mi amigo, sé terco. ¿Cómo? Sé terco en predicar el texto bíblico. Sé terco. Solo di lo que Dios tiene que decir y Él irá atrayendo personas que Él ha llamado, escogidos de Dios, que Él ha llamado para que por medio de esa predicación haya fe, conocimiento y práctica. Este amigo mío se quedó extrañado porque obviamente como está en Estados Unidos tiene mucha más capacidad para hacer cosas y eventos. Y él me decía, seguro que no debo hacer una noche de esto, una tarde de aquello. Dije, primero está tu esposa y tus hijos. No haz nada de eso. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios traerá quienes Él va a salvar. Querido hermano, la predicación no es una parte más. Replantéate qué es una iglesia. ¿Qué esperas de un pastor? Muchas veces, hermanos, pensamos que el pastor debe hacer todo. Administrar, resolver problemas, motivar a personas, sostener estructuras, aprender a apagar el proyector, saber cuál cable funciona, cuál cable no funciona. Pero el corazón del ministerio pastoral está en la predicación de la palabra. Hay personas que desligan la consejería de la predicación de la palabra. Eso no se puede desligar teológicamente y exegéticamente hablando. ¿Saben por qué?
porque la consejería es como la palabra transforma tu vida. E inicia, no termina ahí, pero inicia con la predicación. Porque la predicación es cuando la palabra te da alimento para vivir. Los apóstoles, cuando la iglesia empezó a crecer, eso para mí fue edificante cuando la iglesia empezó a crecer, porque los apóstoles dijeron, suave, suave, ya hay problemas entre griegos y hebreos, ahora vamos a levantar diáconos para nosotros dedicarnos a la oración y al ministerio ¿de qué? De la palabra de Dios. Bien, eso es importante, porque ustedes tienen que tener una mente clara de cómo funciona el ministerio pastoral y qué deben de esperar primordialmente de un pastor. Y lo que deben esperar es un pastor que ame la escritura, que viva la escritura y que predique la escritura. Y que eso se vea reflejado en su familia primeramente. Eso es lo que ustedes deben de esperar cuando llegan a una iglesia. Siempre les he dicho que casi nadie, es más, nadie me ha preguntado cuando llega a la iglesia, pastor, ¿y ella es su primera esposa? Todos asumen que mi amada esposa que está por acá, todos asumen que todo está bien. Él es el pastor, debe estar mejor que nosotros. Hermano, eso es lo primero que debes de preguntar. Porque si no estoy bien con mi esposa, ¿qué me están haciendo yendo aquí? Porque puedo tener mucho acá, pero nada acá. Y lo que Dios espera del predicador es que lo que entiende y lo que aprende llegue a su corazón y lo transforme de tal manera que pueda predicar eso. Y que su testimonio sea un ejemplo de cómo la predicación transforma. Eso es lo que espera. Querido hermano, lo que debes esperar de un pastor es un corazón por el amor y la entrega de la palabra a su audiencia. Querido hermano, debes entender que la predicación es lo más importante. Solo a través de la predicación empieza el proceso de cambio. La consejería depende de la predicación. Es por eso que a veces me han llegado a pedir consejos personas de otra iglesia y le digo, mira, yo te puedo dar un consejo, pero si la palabra no está hablándote una y otra vez, y no tienes líderes que te estén hablando de la palabra, y no dice como Colosenses que la palabra mora entre ustedes, entonces no va a haber cambio. Porque lo que estás buscando es que te ayude con tu comportamiento, pero tu problema no es el comportamiento, es el corazón. Y para cambiar el corazón, solo la palabra puede transformarte. Querido hermano, para que tú cambies, lo primero es un compromiso con que la palabra te confronte, te consuele y te transforme. Y no solo termina en la predicación. Vuelves a tu casa a leer si lo que dijo el pastor de Tito 1-4 es correcto. Vuelves a tu casa y dices, mucha hablada, voy a ver si tiene razón. Y si tiene razón es, Dios, ¿qué me quieres decir ahora? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo entender de quién eres? Porque también tenemos ese problema. Leemos un texto y todo gira en función a nosotros. No, inicia por Él. ¿Qué revela Dios de quién es Él? Y eso nos lleva, entonces ahora, ¿qué debo cambiar yo? Querido hermano, es importante que entiendas que cuando la iglesia se reúne, no es para escuchar opiniones humanas, sino exponer la voz de Dios. Por eso la predicación no es un accesorio del culto. La predicación no es el momento más importante. La predicación y todo lo que gira en torno es para exaltar la palabra de Dios. Por eso la predicación y todo es un todo. No se pueden separar. Hermano, la iglesia no crece. Escucha esto. Y somos testimonio de eso, aunque espero no equivocarnos. Y cuando lleguemos al cielo diga Dios, Esteban, te equivocaste. Pero querido hermano, la iglesia no crece espiritualmente bien por programas, estrategias o actividades. Hay otras iglesias que podrían crecer así, pero al final los eventos están vacíos por dentro. Pero la iglesia no crece principalmente por eventos, estrategias y actividades. ¿Saben por qué crece? Porque la palabra de Dios es predicada fielmente domingo tras domingo. Y todos viven y hablan de la palabra de Dios. Ahí habrá crecimiento. Querido hermano, escuchar la predicación no es una actividad pasiva. Tú no vienes solo a sentarte. Prepárate el sábado en la noche, llega temprano,
duerme bien, lee el texto que viene para el domingo, apunta, haz preguntas. Hermanos, hay hermanos que el lunes me llaman, pastor, usted no dijo esto, ¿qué pasó? Qué bien que leíste el texto. Tal vez lo leíste mal, pero lo leíste. Hermanos, me han llamado, me han preguntado, para eso estoy. Llega a tu casa a leer el texto, porque la palabra de Dios salva. Dice un autor, Dios salva hablando. Wow, qué hermoso. Dios salva hablando por medio de la predicación de la palabra de Dios. Querido hermano, cuando empezamos a plantar la iglesia, yo hablaba con mi esposa y lloraba tanto, decía, ¿hasta qué punto debo hacer cosas por necesidades que veo en la gente? Y juntos nos recordábamos, predica la palabra de Dios, predica la palabra de Dios. Hermano, queremos una iglesia firme y madura y transformada. Queremos una iglesia que ame y valore la predicación del evangelio. Entonces, si Dios planificó esa salvación y luego es manifestada por medio de la predicación, entonces al final tiene un propósito, la transformación. Hay mucha cacofonía en cómo lo expreso por ese propósito. Quiero ser un poco más poético. Esa salvación entonces transforma. Hermano, termina con esta parte. A Tito, verdadero hijo en común de la fe. En común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Tito era gentil o era hebreo? El versículo 4 se dirige a Tito como su verdadero hijo en la fe, común, mostrando un fruto visible de esa predicación. La predicación también transformó a Tito para que tuvieran una fe en común. Eso es por medio de la predicación. ¿Van conmigo? ¿Sí? Tito es un verdadero hijo en la fe de Pablo. ¿Por qué? Porque fue nacido de nuevo por medio de la predicación. Hermanos, esto no es una relación simbólica en el versículo 4, ni solo organizacional, padre e hijo. Es una relación espiritual, real. Pablo es judío y Tito es gentil. Bien, les di chance, pero para que lo buscaran un poquito. Entonces, ambos comparten, y esto es hermoso en el contexto del primer siglo, ambos comparten una misma fe siendo completamente diferentes, siendo culturalmente diferentes, habiendo nacido de padres completamente diferentes, pero comparten una fe común que se dio por medio de la predicación del evangelio. Eso hace la predicación del evangelio, querido hermano. Esa fe común no es superficial. No comparten una liturgia nada más. Comparten la legítima autoridad del evangelio que ha transformado a Tito. La gracia que fue planificada en la eternidad anterior o en la eternidad pasada fue manifestada en la predicación y produce una nueva vida para que todos ustedes, aunque no se conozcan, puedan vivir en completa armonía aún con sus diferencias. Eso es la vivencia del evangelio, querido hermano. Cuando la predicación es manifestada y hay salvación, Pablo no termina solo con una doctrina abstracta de la salvación, sino que la predicación debe provocar comunidad, debe provocar relación y debe provocar unidad. Eso quiere decir que el crecimiento de la iglesia debe ir en función de su unidad, su perdón. Decía un autor, el perdón, todos creen que el perdón es bien importante hasta que les toca perdonar. Todos piensan que el perdón es lo mejor que debe hacer y le recetan a todo el mundo el perdón. Pero cuando les toca perdonar, hermanos, el perdón es un rasgo de Cristo. Él nos perdonó en la cruz. Querido hermano, Dios quiere que la predicación lleve a unir a las personas.
que tú te sientas más cómodo con el hermano que tienes a la par que con tu propia familia. Hermano, esto recuerda que la predicación no solo informa, transforma y une. Repito, la predicación no solo informa, transforma y une. Cambia la manera en la que vivimos juntos. La palabra nos confronta con nuestro propio pecado, algo que muchas veces nos cuesta reconocer. Lo más difícil para un pecador es afirmar que es pecador, y lo sabemos. Pero solo la palabra puede hacer que el corazón pecaminoso diga: soy pecador. Y cuando asume que él es pecador, y cuando asumimos que somos el principal problema que tenemos nosotros mismos, a partir de ahí entonces la facilidad con la que nos relacionamos con otro se va a dar por medio del Espíritu Santo. Cuando la palabra gobierna en la iglesia, dejamos de ser consumidores del domingo en la mañana y nos volvemos a ser una familia que escuchamos la palabra de Cristo el domingo en la mañana. Querido hermano, la fe común, oiga esto. Pablo inicia dando su autoridad, apóstol, pero luego dice que es una fe común. ¿Qué quiere decir? Que la fe común elimina jerarquías. No hay nadie por encima de otro, todos tenemos la misma fe. No hay nadie más espiritual que otro. Hay personas más obedientes que buscan que el Espíritu trabaje. Pero déjame decirte que la fe es la misma. Creer en Jesucristo nuestro Señor. La fe elimina jerarquías, rompe barreras, produce comunidad. La fe marca gracia entre nuestras relaciones. La fe marca humildad entre nosotros. Y la fe marca paz entre su pueblo. Eso es lo que hace la fe. Ese es el fin último de la predicación. No solo quiero como pastor que seas confrontado, que seas transformado, sino que tengas paz, que vivas deseoso de vivir para Él y para su gloria, y que entre tus hermanos hay una relación muy, pero muy fuerte. Hermanos, y ya voy concluyendo con esto. Un día de estos tuvimos una familia en mi casa. Y cuando se fue esa familia de mi casa, le dije yo, amor, ¿podemos orar? Esas ideas raras que a veces le pasan a un pastor, ¿verdad? Amor, ¿podemos orar? Y me dice, ¿por qué? Yo quiero agradecer que tengo personas que amo y aprecio. Quiero agradecer que mi hija crece con otros niños de padres que amo y aprecio. Oremos. Hermanos, la iglesia es una bendición. ¿Y saben cuándo lo llegué a entender? Ni siquiera cuando terminé mis estudios en teología. Cuando vi a mi esposa con su familia como misioneros en México. Ellos no tenían papá, no tenían abuelos, tíos, solo papá, mamá y hermanos. Y yo estaba acostumbrado que una Navidad es con toda mi familia, un escándalo, música y todo, familia extendida. Y cuando llego a ver un cumpleaños, era con gente de la iglesia. Una boda con gente de la iglesia. Una Navidad con gente de la iglesia. Y yo me quedé como, puchica, ya me engenté mucha gente de la iglesia. Pero ahí me di cuenta que mi esposa le llamaba a algunos líderes tíos. También es común en Chile. Le llamaba tíos. Y para mí no hay un vínculo así con gente creyente que no tenga esa misma parte sanguínea. Pero cuando vi a mi esposa diciéndole tíos, cuando vi a la familia de mi esposa teniendo esa relación que yo tengo solo con mi familia sanguínea, fue cuando dije, wow, esto es la iglesia, ahora lo entiendo. Yo le decía a mi esposa, yo termino el culto y nosotros íbamos con nuestra familia a almorzar, con mi papá, con mis hermanos. Nunca pensábamos en quedarnos con gente de la iglesia porque, ya terminó el culto. Pero ahí me di cuenta que realmente los tíos, la familia, los amigos eran gente de la iglesia que velaba por el bien de ellos. Querido hermano, cuando yo dejé el país durante 5 años, ¿saben quién me llevó a comprar mi primer cepillo de dientes en otro país? Un hermano de una iglesia que tenía el carro para llevarme a un supermercado donde él sabía que era un supermercado. Yo no sabía dónde comprar comida, no sabía hacer absolutamente nada. Pero alguien de la iglesia tomó el tiempo para llevarme e indicarme, puedes tomar por aquí, agarra por allá. Mira, por aquí no es seguro.
Hermanos, eso es la iglesia. Lo que quiero es que la predicación no se quede en conceptos teológicos y en solo transformación, sino que a partir de hoy digas: ¿qué tanto ha hecho esta iglesia en mí por medio de la predicación para que yo perdone, ame y sea conocido por otros? Querido hermano, la predicación no queda en información, queda en tu amor por tu otro hermano con el que tal vez no te llevas bien. Y no tenemos que ser toda la familia feliz, en todas familias hay problemas. Pero para mí es importante que la predicación no solo sea información de la salvación planificada, no solo traiga transformación a los escogidos de Dios, sino que traiga unidad a esta iglesia. Esa es mi oración. Por eso, querido hermano, mi argumento fue: Dios salva y transforma al pueblo por medio de la... Ten cuidado a quien escuchas el domingo en la mañana. Una predicación a un pueblo, porque hay una salvación planificada, una salvación manifestada y una salvación que transforma para la unidad del cuerpo de Cristo. Oro para que eso sea lo que suceda espiritualmente hoy y todo domingo. Transformación, información y unidad. Acompáñame a orar y a proclamar: ven ante su trono, Él te perdona, Él te ama. Pongámonos de pie para orar.